Récord de desempleo. ¿Cómo se consigue laburo? Esa es la pregunta de la mayoría de los argentinos. Postal que se repite, pocos puestitos de trabajo y una fila larga de esperanza. ¿Hace cuánto estás sin trabajo? De la pandemia, 7 meses casi. 7 meses. ¿Cómo hiciste este tiempo para bancarla? Y ayudas familiares, ¿viste? Pudiendo como sea. No. Y pude cobrar el IFE. Sí. Y bueno, ayudando a mi madre, mi padre. Ayuda. Colas y colas, cuadras de colas para ocupar 8, 11, 6 puestos de trabajo. El desempleo subió de 10,4, que era el índice en el primer trimestre de 2020, sí, a 13,1, o sea, unos 2,7 más o menos. Lo que ha subido el... Entre el lunes y martes vinieron más o menos 1.500 personas. Y cuando uno lo recibe, lo primero que le pregunta por qué puesto viene, y la gente te dice, por el que me puedas dar. La gente quiere laburar, simple y sencillo como eso. Si tiene que barrer, barre, si tiene que pelar papa, pela papa, si tiene que atender, atiende. La gente simplemente, el 90% quiere laburar. Desafortunadamente el panorama es muy sombrío y podemos decir, sí, a nivel internacional también lo es, pero lo que nos interesa indudablemente es en Argentina y en la provincia de Santa Fe, que con variantes casi menores es la de todo el país, porque este es un mapa que no difiere mucho en casi toda la República, y lo hemos visto a través de noticieros, a través de redes sociales y a través del contacto con las personas. Por otro lado, podemos ver que diariamente, y no digo segundo a segundo porque considero que hasta el momento es un poco exagerado, y ya estamos promediando, ya finalizando el mes de octubre, cierran cada vez más locales y más fábricas, y a su vez empresas que están, mega empresas, ¿no?, multinacionales, que están por distintos países, que pueden ser de otros países de América o países europeos o países asiáticos, pero es más raro que países asiáticos, pero bueno, de todas maneras también se van del país. Se van del país. Y muchas se van de América Latina en general, ¿no? Pero lo que nos importa, reitero, es el tema del país. Entonces, la cuestión de que se vayan las empresas significa que se pierden puestos de trabajo. Y esto está en todas las ramas de la economía y de la producción. No solamente ocurre con fábricas, con establecimientos comerciales, con establecimientos de gran envergadura y establecimientos, es decir, grandes empresas y a su vez pymes. Sobre todo las pymes, desde el comienzo de esta cuarentena, y alertaron mucho al gobierno nacional, que lo desoyó permanentemente e invariablemente, el tema de las pymes, que existen y mucho, y en la región de la provincia de Santa Fe y en el Gran Rosario y Rosario, no han sido protegidas. Y las pymes dan trabajo a muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, está bien, me pueden decir que desde el Ministerio de Economía, desde el de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, trabajando conjuntamente, existen subsidios, existen exenciones fiscales, pero no alcanzan, y eso es una realidad. Y muchas veces esos subsidios y esas exenciones llegan tarde, mal o nunca, y me consta. Por otro lado, sí se ha implementado el IFE, el impuesto familiar de emergencia, que a su vez se va a venir prorrogando. Se está hablando de otros subsidios, pero el tema no es solamente el subsidio, el tema es dar trabajo. Es decir, el trabajo es algo duradero,
o por lo menos se pretende que sea duradero. Y por otro lado, aunque parezca panfletario, dignifica a la persona. Y esto no solamente es una cuestión de dignidad, sino también de que esa persona está ocupada y le da de comer a su familia, o come esa persona, sí, es un caso de una familia monoparental o una persona que vive sola. Es muy diferente a un subsidio. Un subsidio tiene que ser temporario y está bien que exista en tiempos de una crisis tremenda que es parecida, se lo ha asimilado, y no es exageración, a la de 1945, cuando fue después de la Segunda Guerra Mundial y que se reunieron la mayoría de los estados, la mayoría de los gobiernos, y firmaron la Declaración de Filadelfia, y después fueron la creación de las Naciones Unidas, en fin, todo un tema que se hizo para tratar de paliar el efecto brutal, terrible, de la Segunda Guerra Mundial en todos los niveles, y que produjo consecuencias económicas tremendas. En este caso, esta pandemia es como una guerra química, porque los efectos y los desastres que está produciendo a nivel socioeconómico son casi o mayores, porque particularmente en Argentina ya se venía padeciendo un cuadro de desocupación muy, muy preocupante. Cierres de empresas que también venían sufriendo, trabajadores que quedaban en la calle, trabajadoras que quedaban en la calle. Un país que no se desarrolla hace 11 años, esa es la realidad de Argentina. Exactamente, entonces, es un país que ya viene de décadas de tumbos y contratumbos, que se puede levantar un poco, pero que es como una agonía que se va cubriendo con paliativos que no alcanzan a curar esta enfermedad, esta pandemia, porque en definitiva es también, ya no es una epidemia, es una pandemia, porque es una pandemia de la pobreza, de la inseguridad económica, de la precariedad laboral, del trabajo no registrado, es decir, el trabajo en negro, de una economía que está absolutamente devaluada, de una clase media que en su momento levantó mucho el país y que está entrando, y si ya no entró, en estado de pobreza, de una canasta básica, de una familia tipo, que es lo que se toma para determinar la canasta básica, que cada día aumenta más. Y un salario básico de $104, que exactamente, son 21.000 pesos. Y menos. Y cuidado, estamos hablando de cada vez menos trabajadores y trabajadoras registrados y que están en condiciones que se pueden considerar dignas y de trabajo decente dentro de los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, que es el programa de trabajo decente. La verdad, hoy dos personas, una pareja una familia que tiene madre y padre que trabajan, sueldo básico, 21.000 pesos, están por debajo de la línea de la pobreza y están los dos trabajando bien blanco, y uno dice, es una. Y además esto provoca, y trabajan en la mayoría de los casos en jornadas que exceden ampliamente las 8 horas de trabajo. O, por otro lado, producto de la pandemia, tenemos los dos extremos: personas que trabajan casi a destajo y otras que o quedan en la calle, como ya lo hemos dicho, literalmente en la calle, porque bajan persianas de un día para el otro, o les van anunciando que van a cerrar, y de esa manera se pueden acoger, por ejemplo, a ciertos beneficios, como sería una indemnización que, en vez de, para dar un monto de que le pudiera corresponder de un 100% del monto de la indemnización, bueno, les pagan
en cuotas menos de un 50%. Y ya no pueden reclamar más nada. Y de personas que trabajan de jornada reducida. Y que a su vez le reducen el sueldo. Entonces, tenemos un panorama social variado, pero variado no por lo multifacético y beneficioso para trabajadores y trabajadoras, variado por lo deplorable que es y que cada vez están negociando y a nivel intersindical o sindical, y que cada vez menos lo están haciendo, por otro lado, a la baja. Ya hemos escuchado que la mayoría de las negociaciones colectivas que se han hecho, de las modificaciones a los convenios colectivos, básicamente el tema salarial, de toda la amplia gama de temas que se puede debatir, discutir y defender desde la parte gremial en una negociación colectiva, es decir, cuando se encuentran representantes de los sindicatos y supuestamente representantes de los trabajadores y trabajadoras, supuestamente, y por otro lado de los empresarios y la representación del Estado, ¿no?, como contralor. En ese caso, bueno, se está negociando a la baja en la mayoría de los convenios. Por ejemplo, UTA se negoció totalmente a la baja. Es decir, el tema, y ha habido paros y de todas maneras se han reanudado los servicios. Pongo ese ejemplo, como hay muchos ejemplos similares. Muy pocos gremios han negociado en condiciones medianamente dignas o que pueden cubrir una canasta familiar, y eso también es discriminatorio para los propios trabajadores. Pero el panorama en general es muy alarmante y no hay visos, no hay a la vista ningún tipo de posibilidad de que mejore. Y ya estamos entrando a fin de año, cuando también, desafortunadamente, en la mayoría de las empresas se despide personal. Recuerdo perfectamente, y me consta, que casi a veces los 30 o 31 de diciembre, 30 generalmente, o 24, 23, reciben telegramas en donde se los considera despedidos. Por otro lado, hay empresas como las de las apps, las de la cadetería, que se van del país. Lo ha hecho Globo, ya lo está haciendo Uber Eats, que acá en Rosario no está actuando Uber Eats, pero en Buenos Aires sí. Sí, Globo directamente no es que se fue de Latinoamérica, sino que no le interesó el mercado argentino. No le interesó el mercado argentino. Y claro, reabsorben algo del personal, pero no todo. Sí. Y mucha gente acepta, otra gente no. Es decir, que por otro lado ahora se está hablando, y con mucha fuerza desde el gobierno, y justamente ayer estuve en una reunión por Zoom con la asociación a la que pertenezco de becarios de la Universidad de Bolonia, Castilla-La Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha y de la OIT, en donde hubo representantes de distintos países, de Latinoamérica, de Argentina, por supuesto. Estuvo presente entre varios compañeros y compañeras el ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y actual canciller, embajador. Fue un lapsus porque es Felipe Solá, el canciller de Argentina. Carlos Tomada. También estuvo el Chino Navarro por la economía comunitaria, la forma que es a través, él desde el movimiento Evita. Y el Chino Navarro, a pesar de que le siento mucho con el Chino, realmente habló de una manera muy coherente y habló de la necesidad de que se tengan en cuenta el trabajo de estos grupos, ¿no?, de económicos también. Es decir, que en el futuro acuerdo, porque se está hablando de una negociación, de una mega negociación, de un convenio y de un pacto económico y social. De hecho, ya en España se han hecho pactos económicos y sociales a nivel integral, ¿no?
entre no solamente representantes de quienes nos están gobernando, sino también representantes de distintos sectores. En el caso de los trabajadores serían de las centrales sindicales, representantes del sector empresarial y particularmente el Chino Navarro consideró de este tipo de economías o de movimientos más informales, digamos. Y yo considero que tenemos que contemplar esa realidad y deberían también estar presentes, porque nos guste o no, podamos tener una opinión política o no, están haciendo también una tarea de integración de los sectores más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de las aplicaciones de cadetería. Las aplicaciones de cadetería ya pasamos. Ahora no, pero ¿quién serían esos sectores? Los sectores, estamos hablando de movimientos sociales, como es el movimiento Evita, que no tiene nada que ver con las cadeterías. Pero pensé, puede haber cadeterías pensé con un pacto y que habría que tener en cuenta. Bueno, sí, por supuesto, porque estos sectores, por supuesto, todos los sectores, es decir, ahora te entiendo tu pregunta, todos los sectores de la producción. Sí, en el caso de las cadeterías todavía no se sabe muy bien, dentro, está bien la pregunta, pero no se sabe muy bien todavía al día de hoy a qué gremio o a qué central pertenecen, e inclusive se los considera monotributistas actualmente. Entonces, a estas personas, retomando lo que vos dijiste, Renzo, no las podemos tener afuera del sistema porque trabajan, pero figuran como monotributistas, como lo de, bueno, no quiero hacer propaganda, los de una red también global y que tiene sede en Argentina y que ya está con un pie afuera, que se encarga de negocios inmobiliarios y bueno, también a través de la tecnología digital, y que el logo está representado por un globo terráqueo, ¿no? Sí, creo que ya sabemos quién es. Y que empieza con R y termina con X, para dejarlo bien en claro. Sí. Los trabajadores están muy preocupados. ¿Qué es lo que se habla de esa empresa? Que se va a ir del país. Dejando a todos sus trabajadores. Obviamente, no les va a hacer un bono de beneficencia, porque además figuran como monotributistas, cuidado. Ojo. Okay. Ahí, y me consta, porque ayer estuve hablando con trabajadores que están ganando porque ellos están a comisión. Claro. A comisión, y no se los considera trabajadores en relación de dependencia. Es gravísimo, que es otro tema que también podemos profundizar. Y justamente esta persona y otros compañeros decían preocupadísimos porque realmente, primero por el tema del dólar, que influye enormemente en este tipo de operaciones. Sí, inmobiliarias. Con un dólar que baja y sube, que baja y sube, que baja y sube, que está en un estado esquizofrénico prácticamente. Un ministro Guzmán que sale al aire y dice, ya no dice más Sarasa, pero realmente habla Sarasa permanentemente, parafraseando lo que él dijo, y que no nos merece ningún tipo en lo personal, y creo que casi es a nivel, hasta diría, del gabinete ministerial, no ofrece ningún tipo de credibilidad, porque nunca contesta nada, nunca da una respuesta concreta, y sobre todo lo que yo observo es que no hay un plan económico serio, concreto, y para esta encrucijada de la crisis socioeconómica, que indudablemente profundiza la crisis social y la crisis concretamente de miles de millones de trabajadores y trabajadoras en la República Argentina. Así es. Bueno, Susana, cualquier cosa nos mantendrá al tanto de la situación de los trabajadores de este lugar. Yo no estoy, pero sí, sí están en una situación realmente de angustia muy grande. Quisiera decir que en la tarde de ayer, en realidad esto se gestó el día jueves en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Lamentablemente se ratificó en la provincia y para toda la provincia de Santa Fe la adhesión
a la Ley de Riesgos del Trabajo, que ya sufrió muchas modificaciones, en definitiva la Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales, ¿no? del trabajo, ocasionadas por el trabajo, en trabajadores y trabajadoras. Bueno, ya la provincia de Santa Fe venía manteniéndose en una postura de negativa, inclusive con la gestión anterior se había manifestado contraria desde el mismo Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe a la ratificación, y de hecho mantuvo esa postura, pero desafortunadamente estas mismas personas, estos mismos compañeros, en mi caso, que se mantuvieron en una postura tan inflexible, pero buena, en pro y para los trabajadores y sus derechos, en la legislatura cambiaron esa postura. No así un grupo, no voy a nombrarlos a todos, hoy probablemente en otro programa sí, y lo voy a hacer, pero sí, por ejemplo, hubo un voto negativo de Carlos Delfrade, de Rubén Giustiniani, de Agustina Donet y de otros, iba a decir compañeros y compañeras, porque realmente lo son, y de legisladores, ¿no? Pero otro grupo se mantuvo con abstenciones. Esa parte medio híbrida siempre en los votos legislativos a mí no me gusta. O un voto o otro. Abstención es como un ni. Estoy ahí. Bueno, se abstuvieron. Y entre ellos la ex ministra de Cultura y Educación, que es muy ardorosa en algunos temas, pero en este se abstuvo, que es Balaguer. Y por otro lado, otros legisladores encabezados por Cambiemos, fundamentalmente, que votaron rápidamente a favor. Desde lo personal repudio y manifiesto públicamente, como ya lo hice por redes sociales y con otros compañeros y compañeras y colegas, mi total repudio y rechazo a la adhesión a esta ley, que considero nefasta y además inconstitucional y contraria a principios de derecho del trabajo, de derecho de la seguridad social, tanto a nivel interno argentino, de legislación interna argentina, como de legislación internacional. Por lo tanto, menos palabras, más acción. Y, ministro Zuckerman, usted que tanto hizo y tanto lobby hizo para la ratificación de esta ley, manténgase en su postura, o está de un lado o está del otro, o está a favor de las aseguradoras de riesgos del trabajo, las ART, como lo hizo en este caso, o está a favor de los trabajadores y de las trabajadoras. Sean coherentes, legisladores, sean coherentes. Si buscan votos y hablan con la gente, defiéndanlas cuando ocupan una banca. Bueno, así es. Vamos a una pausa y